Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo primero de Crónicas 18 al 20, 18 al 20. Y también vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 2. Así que vamos a comenzar acá. Estamos con el reinado de David todavía. Estamos viendo algo de su poder, de todas sus capacidades militares y también para reinar. Así como vemos cómo se establece también su reino, se va consolidando. Así que vamos a seguir leyendo la palabra, primero de Crónicas, capítulo 18. Después de esto, David derrotó a los filisteos y los sometió y tomó Gat y sus aldeas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. David derrotó además a Hadadezer, rey de Soba, cerca de Amat, cuando éste iba a establecer su dominio en el río Éufrates. David le tomó 1000 carros y 7000 hombres de a caballo y 20.000 soldados de a pie. David desjarretó todos los caballos de los carros, pero dejó suficientes caballos para 100 carros. Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David mató a 22.000 hombres de los arameos. Entonces David puso guarniciones en Aram de Damasco, y los arameos fueron siervos de David trayéndole tributo. Y el siervo ayudaba a David donde quiera que iba. David tomó los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo, David tomó una gran cantidad de bronce de Tibhat y de Cun, ciudades de Hadad-ezer, con el cual Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando Tou, rey de Amat, oyó que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a su hijo Adoram, al rey David para saludarlo y bendecirlo, porque había peleado contra Hadad-ezer y lo había derrotado, pues Hadad-ezer había estado en guerra con Tou. Y Adoram trajo toda clase de objetos de oro, de plata y de bronce. Estos el rey David dedicó también al Señor, junto con la plata y el oro que había tomado de todas estas naciones, de Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalek. Además, Abisai, hijo de Sarbia, derrotó a 18.000 edomitas en el valle de la Sal, puso guarniciones en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y el Señor daba la victoria a donde quiera que David iba. David reinó sobre todo Israel, y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era comandante del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsá era escriba. Benaía, hijo de Joiada, era jefe de los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los primeros junto al rey. Primero de Crónicas, capítulo 19. Después de esto murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo reinó en su lugar. Y David dijo: seré bondadoso con Aún, hijo de Naas, porque su padre fue bondadoso conmigo. Envió pues David mensajeros para consolarlo por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas a ver a Anún para consolarlo, los príncipes de los amonitas dijeron a Anún: ¿cree usted que David está honrando a su padre porque le ha enviado consoladores? ¿No han venido a usted sus siervos para reconocer, para destruir y para espiar la tierra? Entonces Hanún tomó a los siervos de David y los rapó, les cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. Y algunos fueron y le avisaron a David acerca de los hombres, y él envió gente a su encuentro, porque los hombres estaban muy humillados. Y el rey dijo: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vuelvan. Al ver los amonitas que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para tomar a sueldo carros y hombres de a caballo de Mesopotamia, de Aram Maaca y de Soba. Tomaron a sueldo 32.000 carros y al rey de Maaca y a su pueblo, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. También los amonitas se reunieron desde sus ciudades y vinieron a la batalla. Cuando David se enteró, envió a Joab y a todo el ejército de los valientes, y los amonitas salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Viendo Joab que se le presentaba batalla por el frente y por la retaguardia,
escogió de entre los mensajeros hombres de Israel y los puso en orden de batalla contra los arameos. Al resto del pueblo lo colocó al mando de su hermano Abisai, y se pusieron en orden de batalla contra los amonitas. Y dijo: si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás, y si los amonitas son demasiado fuertes para ti, entonces yo te ayudaré. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a la ciudad de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Entonces se acercó Joab con el pueblo que estaba con él para enfrentarse en combate con los arameos, y estos huyeron delante de él. Cuando los amonitas vieron que los arameos huían, ellos también huyeron delante de su hermano Abisai, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Al ver los arameos que habían sido derrotados por Israel, enviaron mensajeros y trajeron a los arameos que estaban al otro lado del río, con Sofac, comandante del ejército de Hadad, Ezer, al frente de ellos. Cuando se dio aviso a David, éste reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y llegó frente a ellos, y se puso en orden de batalla contra ellos. Y cuando David se puso en orden de batalla para enfrentarse a los arameos, estos pelearon contra él, pero los arameos huyeron delante de Israel. Y David mató de los arameos a 7.000 hombres de los carros y 40.000 hombres de a pie. También dio muerte a Sofac, comandante del ejército. Cuando los siervos de Hadad Ezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con David y le sirvieron. Y los arameos no quisieron ayudar más a los amonitas. Primero de Crónicas capítulo 20. En la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, Joab sacó el ejército y devastó la tierra de los amonitas, y fue y puso sitio a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y Joab hirió a Rabá y la destruyó. David tomó la corona de la cabeza del rey de los amonitas, y halló que pesaba 34 kilos de oro, y que tenía en ella una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Sacó además una gran cantidad de botín de la ciudad, y a la gente que había en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Y así hizo David a todas las ciudades de los amonitas. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Sucedió después de esto que hubo guerra en Geser contra los filisteos. Entonces Sibecai el Husatita mató a Sipai, uno de los descendientes de los gigantes, los cuales fueron dominados. De nuevo hubo guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat el geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también descendía de los gigantes. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos descendían de los gigantes en Gat, y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Bien, entonces dejamos hasta acá la lectura de Primero de Crónicas, antes de pasar a los Corintios, ver que acá vemos a David derrotando a los filisteos, a los amonitas, etcétera, todos esos. Y se ve también en el capítulo 18 y en el comienzo que Dios era el que estaba dando la victoria a David, a Israel, por donde quiera que iba. Entonces esto va más allá de la habilidad de David, está acá la intervención de Dios. Entonces todo lo que se va a ver en el capítulo 18, 19 y 20, lo que le acabamos de leer, es en base a que Dios era el que estaba dando la victoria donde quiera que David iba. Entonces eso es por misericordia, no es por los méritos de David, y tampoco es por las fuerzas militares de David que ellos hicieron esto. Si bien se le atribuye que David mató a tantos, a tantos, a tantos, el éxito se estaba dando acá gracias al poder de Dios. Ahora, vamos a avanzar, voy a hacer 3 conexiones, pero vamos a avanzar con 1 Corintios capítulo 2, donde Pablo está predicando, es muy diferente, no en un contexto de guerra, pues Pablo predicando, y él dice que no fueron sus palabras persuasivas, tampoco fue su predicación, sino que fue algo muy diferente a la sabiduría humana, fue el poder del Espíritu de Dios el que hizo que la obra de Dios se hiciera en los corazones de cada uno de los creyentes que ahora está recibiendo la carta. Entonces podemos ver a Dios en toda esta escena
como lo que veíamos ahí en Primera de Crónicas, Primero de Crónicas 18 al 20, en toda la escena, aunque no se menciona en cada versículo, pero se ve a Dios que está ahí detrás de todo esto, así como también en todo el proceso, todo lo que está antes de que Pablo escribiera esta carta, se ve la sabiduría de Dios, que es algo que va más allá de toda comprensión humana. Dios es el que está haciendo la obra ahí. Uno ve a Pablo predicando, pero Dios es el que está obrando. En el capítulo 2 ahí también se va a hablar de eso. Y por último también, todo esto que se está dando acá va preparando el reinado de Salomón, que va a ser un reinado de paz, no va a ser en guerra. También eso es avanzando en los planes de Dios, eh, que va a establecer un reino ya no en base a la guerra, sino que en base a la paz. Entonces la idea también acá es la de aquellos que no comprendieron el verdadero plan de Dios, este Jesucristo, que viene a traer precisamente esa paz y lo crucificaron al Señor de la gloria. Así que en estos versículos que acabamos de leer se ve mucho de Dios, aunque no se menciona. Y acá también se va a mencionar como el Dios detrás de la escena. Acá en Primera a los Corintios, capítulo 2, que vamos a empezar a leerlo precisamente ahora. Dice así: Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubiera entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien, entonces lo dejamos hasta acá y vamos a orar para terminar esta lectura. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por toda sabiduría que nos puedes dar, por el poder de tu Espíritu para poder entender estas cosas. Gracias, Señor, por que ahora podemos compartir esta lectura, podemos escucharla, Señor, aquellos que estén viendo este video, por tu gracia. Y gracias, Padre, porque además de esto, a pesar de todo esto, también cada uno puede seguir leyendo tu palabra, escudriñando en ella. Y te pedimos, Señor, que cada vez que abramos, que leamos algún texto, puedas ser tú hablando en nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias por eso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, y lo dejamos hasta acá. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.